México en el nuevo orden mundial, video hecho por Rubén Omar Rincón Villalpando, y Axel Rodríguez Tesillos. El término nuevo orden mundial, se refiere al nuevo balance de poder, que se da en el sistema internacional al final de una guerra, o de un período en la historia. La expresión nuevo orden mundial se ha usado para referirse a un nuevo período de la historia, pretendiendo de este modo que hay pruebas de cambios dramáticos en las ideologías políticas, y en el equilibrio de poderes. El primer uso de esta expresión aparece en el documento de los 14 puntos del presidente Woodrow Wilson, haciendo un llamado después de la Primera Guerra Mundial para la creación de la Liga de Naciones, antecesora de las Naciones Unidas. Después de la Segunda Guerra Mundial, la política exterior de México trató de mantenerse aislada de los demás acontecimientos mundiales. Durante los años de la Guerra Fría, México adquirió cierto prestigio internacional y se colocó como potencia media regional, había una estabilidad política por el régimen presidencialista y autoritario, en pocas palabras, el crecimiento económico de la posguerra. México ocupó un lugar en el Consejo de Seguridad como país fundador. Apoyó al régimen de Fidel Castro en Cuba. Miguel Alemán asistió como primer presidente mexicano a una Asamblea General de la ONU. En la Guerra de Corea de 1950, la ONU legitimó el uso de la fuerza, al crear un ejército de intervención liderado por Estados Unidos de América. México se negó a participar con el envío de tropas. En 1948 México participó activamente en la creación de la Organización de los Estados Americanos, aparte de que se firmó el TIAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. México no rompió sus relaciones diplomáticas con la URSS. Esto significaría desviarse de sus principios de política exterior. Ruiz Cortines no apoyó a Estados Unidos, porque Jacobo Arbenz, el cual era un comunista, era una amenaza para los estados americanos. José López Mateos buscó diversificar las relaciones exteriores. Él condenó la intervención de Estados Unidos a la Bahía de Cochinos en la ONU. En 1962, cuando expulsaron a Cuba de la Organización de los Estados Americanos, México estuvo en contra y se abstuvo de apoyar esa iniciativa. Después todos los países querían el rompimiento diplomático y comercial de todos los países americanos hacia Cuba, México fue el único que votó en contra de eso y que no rompió relaciones. Luego en 1965 México, Díaz Ordaz exigió el inmediato retiro de los marines de la República Dominicana, que querían quitar a Juan Bosch. México se mantuvo neutral ante la guerra de Vietnam. 3 semanas después de que López Portillo llegó al poder, firmó acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, se subordinaron las políticas de Estados Unidos de América. Estas políticas favorecían la economía del mercado, y a empresas privadas, en vez de a la seguridad social y fuentes de trabajo. Años después, cuando llegó Miguel de la Madrid al poder, tenía 3 objetivos fundamentales: reordenación y modernización de la economía, apertura económica, y mayor participación de México en las finanzas y comercio mundiales. Muchos años después, comienza el principio del nuevo orden mundial en México. En las elecciones de 1994, se aceptaron por primera vez observadores internacionales, después de que Carlos Salinas de Gortari se había negado a tal posibilidad. Este marcó cambio, producto de la adecuación a la nueva agenda internacional. La política económica de Salinas era neoliberal, menor participación en asuntos económicos, comercio libre, atracción de inversiones, vigilancia, gasto público, reducción del gasto social. Se renegoció la deuda, se firmaron cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional, aceleración de la venta de paraestatales, mayor apertura comercial, desregularización bancaria, eliminación de subsidios, etc. Todo esto trajo como resultado, que el Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial, otorgaran un préstamo de más de $5.000 millones. Finalmente en el gobierno de Felipe Calderón estableció un marco, para impulsar, y desarrollar, y facilitar actividades de cooperación bilateral en materia de ciencia y tecnología, y otros asuntos de seguridad nacional, que contribuyan a mejorar las capacidades de seguridad nacional, no solo en México, sino en más países, incorporándose México al nuevo orden mundial, a la ASPAN, y al Consejo de la Competitividad en América del Norte.